Bueno, buenos días. Mi nombre es Carla Gervino. Ya vamos a empezar el videíto número 7. Y en esta ocasión vamos a terminar el ciclo sobre las heridas que dejan los distintos tipos de abuso. Pero con mucha alegría, con mucho consuelo, con mucha esperanza, ¿sí? Justamente ayer viernes hablaba con una paciente y no paraba de compartirme buenas noticias, alegrías. Ella estaba con una experiencia de plenitud y de paz impresionante, admirable. Soy testigo de la transformación que van produciendo tantas personas al permitirse recibir ayuda, ¿sí? Uno de los daños más profundos que producen las heridas de abuso es que les cuesta pedir ayuda, les cuesta pedir ayuda. ¿Por qué? Por una de las características principales que tiene que ver con el secreto. Otra es la vergüenza, otra es la culpa y otra es la asimetría de poder, ¿sí? Estas 4 características principales, asimetría de poder, vergüenza, culpa y secreto, tiñen al abuso de un horror muy difícil de desentramar, pero sabemos que para Dios nada es imposible. Entonces vamos viendo tantas vidas que se animan a confiar, a pedir ayuda y empiezan a iluminar sus historias, convirtiendo estas historias traumáticas en historias de salvación, como venimos diciendo a lo largo de estos videos, ¿sí? Etimológicamente la palabra abuso, ab es el prefijo que tiene que ver con lo inadecuado, malo, erróneo, fuera de lugar. Usus, usa, uso. Usus, uso. Entonces es un uso inadecuado. Y de por sí hablar de uso en una persona ya es cosificarla, objetalizarla, ¿sí? Entonces partimos ya de vínculos objetales, por ende muy narcisistas, ¿sí? Donde la imagen precisamente es lo que más dañada queda. Y a partir de ahí la relación con el cuerpo, consigo mismo, con las decisiones que van tomando, con los trabajos que van eligiendo, con los vínculos. La vinculación se hiere. Se empiezan a tener estas relaciones con un tinte egoísta, narcisista. Por eso la primera característica, decíamos, asimetría de poder. Para que acontezca el abuso, es necesario esta asimetría de poder, esta asimetría en la autoridad, el concepto de autoridad tan necesario para vivir, formarnos y desarrollarnos, se empieza a desvirtuar, ¿sí? Para que alguien pueda abusar de otra persona necesita ejercer un abuso en la autoridad precisamente, ¿sí? Entonces la persona que está en inferioridad de condiciones no entiende. Cuando en este caso es el niño abusado por sus padres, por un tío, por un padrastro, por un mayor, por un hermano, bueno, empieza a haber confusión, ¿sí? Confusión en qué significa ser cuidado, qué significa ser elegido, cómo soy mirado, cómo soy atendido, cómo soy tenido en cuenta, ¿sí? Y esto que se sufre pasivamente en la niñez puede después volverse activo, ¿sí? Justamente esta misma semana, un paciente confesaba por primera vez, después de 50 años, que había sido abusado por su propio hermano. A los 2 años, él ya estaba abusando de un vecinito, ¿sí? Y como esto fue entre 2 varones, entre 2 personas del mismo sexo, le quedó una distorsión en su imagen y en su sexualidad, una distorsión en su identidad sexual. Al haber sentido placer, que esto no se elige, es instintivo, ¿sí? El instinto sexual, el niño al ser excitado, al ser tocado, se excita automáticamente, no hay una elección. Él tenía 6 añitos, entonces el cuerpo empieza a ser tocado y mucho más, desgraciadamente pasó en esa situación en particular, y el niño se excita, no es voluntario, es involuntario, ¿sí? Entonces después él lo empieza a hacer con un niño menor que él.
y en la adolescencia llega a creer que es homosexual y empieza a tener relaciones homosexuales, pero había algo que no le cerraba. Por gracia de Dios fue a hablar con una persona. Esto muchas veces no ocurre, y esta persona lo pudo ayudar y gracias a Dios bien, ¿sí? Y después pudo tener una novia y después pudo casarse, tiene hijos, pero su identidad sexual quedó muy lastimada, sus relaciones sexuales muy dañadas. Hoy en día esta persona tiene 57 años. Después de 50 años pudo empezar a hablarlo por primera vez. ¿Por qué? Porque escuchó en un programa de radio hablar sobre esta temática y se sintió identificado, se sintió que hablaban con un idioma que a él le hacía sentir bien y le daba confianza y se animó a llamar y a pedir ayuda, ¿sí? Y empezó a desentramar una vida llena de dolor, por esto después lo llevó al alcohol, ¿sí? A no poder relacionarse bien con su esposa, a la cual ama profundamente, pero al tener su propia imagen tan herida y tan distorsionada, cuesta relacionarse con el otro, con los otros. Tuvo 2 hijos varones, le da miedo acercarse a sus hijos varones. Entonces el vínculo con estos niños quedó interferido por esos primeros abusos sexuales. ¿Se entiende? Y acá no hablamos de culpa moral, porque él había sido abusado a muy temprana edad por su hermano, que era 2 años mayor que él, pero también menor de edad. Entonces claramente no hay culpa moral, ¿sí? Faltaron adultos que pudieran cuidar, adultos que pudieran proteger, ver, porque esto pasó en la misma casa, no pasó afuera, ¿sí? Pasó en la misma casa. Entonces no hay culpa moral de ningún tipo, pero sí hay culpa tóxica, sentimientos de culpa, y eso va lastimando la imagen del sí mismo, la capacidad para reclamar, la capacidad para pedir ayuda, porque da mucha vergüenza, ¿sí? En algún punto de la conciencia se sabe que algo está mal, que algo se hizo mal, ¿sí? Entonces la vergüenza va ganando terreno y tiñendo la imagen del sí mismo de oscuridad. Esta vergüenza hace precisamente que vayamos a la 4ª característica, que es la del secreto. Vergüenza, hiciste algo mal, sos malo. ¿Qué diferencia hay para un niño entre hacer algo mal y ser malo? Entre que te hayan hecho daño y que seas dañino. En que te hayan hecho algo despreciable y seas despreciable. En que lo que te hicieron te dé rechazo y termines convirtiéndote en rechazable. Y después rechazar la sexualidad, por ejemplo, ¿sí? En el niño todo esto está intrincado. Es muy difícil de separar y hasta imposible de separar. Es un trabajo que recién el adulto, restaurando la memoria y empezando a traer a la conciencia estos recuerdos dolorosos que habían quedado muy enterrados, ¿sí? Se puede empezar a iluminar para sanar, liberar y cortar estas cadenas que, enterradas en lo profundo, en lo oscuro, se van repitiendo de generación en generación. La psicogenealogía habla de lo innombrable, de lo impensable, de lo indecible, ¿sí? Y así se va trasladando de generación en generación estos males que hacen tanto daño, porque de esto no se habla, porque da vergüenza. Entonces, desenterrar el pasado permite resignificarlo, ¿sí? Y soy testigo y puedo ver cómo al empezar a ponerle palabra, al empezar a ponerle nombre a esto que era innombrable, impensable, ¿sí? Se puede empezar a unir, a integrar. Y en esta integración empieza la cadena de la salud, de la luz. La persona empieza a verse como verdaderamente es. Pero hay que ir uniendo las piezas del rompecabezas que habían quedado sueltas, otras perdidas, que hay que construirlas, y otras muy dañadas, muy manchadas, muy sucias,
y hay que empezar a limpiarlas para empezar a formar este nuevo rompecabezas, ¿sí? Esta nueva vida de la cual soy testigo cómo el Señor va construyendo permanentemente a medida que la vergüenza se empieza a transformar en alegría, en confianza, en esperanza, ¿sí? Esta simetría de poder que cuando se da entre mayores y menores, ahí sí hablamos de culpa moral, obviamente, de culpa moral, y es muy necesario empezar a transformar, ¿sí? Esa culpa moral, esa culpa de la conciencia, ese error, esa equivocación, haya sido por ignorancia o por diferentes motivos, ¿sí? Es muy necesario empezar a ver la responsabilidad, ¿sí? Habilidad para responder. Eso significa la palabra maravillosa responsabilidad. ¿Cuánta capacidad tuve para responder en ese momento de la manera en que respondí? Transformar la culpa en responsabilidad es un paso fundamental para poder pasar del rencor al perdón, ¿sí? Necesita ver en la verdad. Eso es la humildad, ver en la verdad de los hechos, cómo ocurrieron, para iluminar el entendimiento, iluminar la comprensión, empezar a historizar esto que estaba bloqueado, olvidado, negado, disociado, ¿sí? Y empezar a ponerle palabra a esos recuerdos dolorosos, a esos traumas profundos, ¿sí? Y a medida que la palabra se empieza a unir con el sentimiento, las conductas, las acciones empiezan a ser más coherentes, más elegidas, ¿sí? Empezamos a crecer en la libertad. Eso es lo que veo constantemente en estos acompañamientos. Personas que se van volviendo de víctimas a libres, ni más ni menos, y empiezan a vivir en la libertad de los hijos de Dios. Esto es maravilloso, esto es maravilloso. Entonces, a medida que vamos desenterrando estos secretos, ¿sí? La luz, como en Belén, brilla en las tinieblas. No es casual, es sumamente providencial que el Señor haya querido nacer en Belén. No le teme a la oscuridad, no le teme al frío, no le teme a la suciedad. Jesús elige nacer en un pesebre. Y nosotros, que somos simples seres humanos, tantas veces nos vamos revistiendo de chalecos de orgullo, de soberbia, de autosuficiencia, de idolatría, de vanidad, ¿sí? La avaricia que viene a llenar tantos agujeros, los trastornos de alimentación que vienen a llenar tantos vacíos, adicciones, pornografía, trastornos de alimentación, tantas heridas, tantas secuelas que quieren llenar, mal llenar imposiblemente estos vacíos que solo puede llenar la luz de Dios, el amor de Dios. Ahora les voy a leer unas líneas del libro. Por esto es necesario cortar con el silencio mortal que envuelve estos traumas tan profundos. El poder hablar con alguien idóneo y preparado ayuda a encontrar los conectores, eso que conecta con el trauma que quizás estuvo bloqueado por muchos años, ¿sí? Pueden ser olores, por ejemplo, ¿qué olor había en esa sala donde aconteció el abuso? ¿Sí? ¿Qué olor tenía esa persona que abusó de ella? Sonidos, ¿sí? ¿Qué pasaba por la calle en ese momento, por la ventana en ese momento? ¿Qué ruidos hacía la persona? ¿Emitía algún sonido en particular? ¿Qué daño le causa hoy en día a la persona cuando escucha esos mismos sonidos? Porque aunque no recuerde, aunque esté bloqueado y negado el recuerdo o disociado,
la memoria celular, la memoria del cuerpo, evoca, ¿sí? Evoca y el cuerpo siente, aunque la mente no recuerde. Entonces la necesidad de poder recordar para integrar, sanar y liberar. Recordar hasta donde sea apropiado, no es un esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, sería imposible, porque son dolores humanamente desgarradores. Solo a la luz del Espíritu Santo, con el acompañamiento, con el consuelo, ¿sí?, del divino terapeuta, como digo yo, pueden desbloquearse estos recuerdos dolorosos hasta donde el Señor crea que es necesario. Esto no se puede forzar de ninguna manera, ¿sí? Entonces, el poder hablar con alguien idóneo y preparado ayuda a encontrar los conectores, ¿sí? Olores, sonidos, colores, palabras, vestimentas, personas, situaciones, clima, temperatura, que se asociaban inconscientemente con el recuerdo doloroso bloqueado y disparaban estas reacciones negativas, ¿sí? Trauma, la palabra trauma viene del griego y significa herida. Estas heridas profundas pueden ser agujeros, como suelo decir, de condenación o salvación. Ninguna herida puede mancharte. Como dice Jesús en su palabra, nada que proceda del exterior podrá mancharlos. Solo el pecado que sale del interior del corazón del hombre, ¿sí? El pecado puede ser la respuesta. El pecado puede ser la respuesta inadecuada, errónea a tanto dolor, a tanto dolor. Y como nos dice el Señor en su palabra, en Juan capítulo 3, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra de Dios. Juan capítulo 3, versículo 14 al 17. Gracias, Señor, por esta palabra, por esta promesa de la cual soy testigo permanentemente. El abuso, podemos decir, que deja heridas de desprecio y confunde el don sagrado de la sexualidad, del cuerpo, ¿sí? Poder integrar fe y razón, sentimientos, pensamientos, conductas, va haciendo que el hombre sea plenamente hombre, que la mujer sea plenamente mujer, ¿sí? Para ir creciendo en libertad y disfrutar cada vez más de la sexualidad, de los hijos, de la vida, del trabajo, de los vínculos, de la amistad. Ir sanando estas heridas profundas va permitiendo una restauración de la identidad, una revinculación con uno mismo, con los demás, con la creación, con las elecciones. En la página 102 está la palabra Mateo 5:8. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Y así es. Nadie puede manchar esa pureza dada por el mismo Dios a cada uno, ¿sí? Todo ser humano tiene esa pureza en lo íntimo de su corazón, más a flor de piel, más bloqueada, más guardada. Es tarea de dejarnos restaurar para que esa pureza vuelva a brillar, ¿sí? Y que María, la purísima, la sin pecado concebida, pueda limpiarnos, ¿sí? Y seguir este trabajo de limpieza y de purificación
para que dejemos traslucir la luz de Dios que habita en cada uno. Soy testigo permanente de tantas vidas que se van transformando. Una paciente en un momento del trabajo de sanación estaba atravesando la ira, ¿sí? Porque trabajar las heridas del abuso tiene varias fases, así como hay una fase de negación, quizás de shock, donde se entierra todo esto porque es demasiado doloroso, y después, por algún acontecimiento de la vida, por gracia de Dios, se empieza a desenterrar, a iluminar y a salir. Bueno, empieza un momento donde se empieza a desbloquear la ira, como decíamos en el videito anterior, en el número 6. Toda la ira que estaba bloqueada empieza a salir. Ahí se hace muy difícil. ¿Esto va a parar alguna vez?, me decía esta persona. ¿Esto va a parar alguna vez? Siento que voy a matar a alguien, que no me puedo controlar. Entonces, bueno, hay que ir haciendo todo un trabajo de descarga adecuada, física, psicomotriz, psicológica, vincular, espiritual, ¿sí? Con diferentes tareas, con diferentes actividades, para ir descargando esa ira que estaba implosionada en el cuerpo o en las decisiones. Otros no, otros quedaron más instalados en esa etapa, entonces se han vuelto personas muy irascibles. Ahí es necesario empezar a hilvanar los recuerdos e integrarlos para poder ver la tristeza, que es otra de las fases de la elaboración del drama, de los abusos, ¿sí? Muchas veces la ira esconde tristeza, mucho dolor, y ahí es necesario empezar a lavar la autoimagen, la imagen de los otros, los vínculos con los demás, aceptar el dolor, asumirlo para poder entregarlo, elaborarlo, trabajarlo, ofrecerlo, ¿sí? Y ahí la ayuda divina es indispensable. La palabra de Dios dice: aunque tu madre y tu padre te abandonen, yo no te abandonaré, ¿sí? Aunque otros te hayan dañado, el Señor sigue estando a tu lado. Muchas personas, al ir recorriendo estos procesos de sanación, van viendo cómo Dios siempre estuvo. Empiezan a ver más allá a medida que se dejan iluminar y que corren los velos y empiezan a salir del bloqueo de la negación, empiezan a ver muy profundo, ¿sí? No solo con los ojos naturales, sino con los sobrenaturales, y empiezan a ser impresionantemente resguardados y revestidos por la gracia, así como dice San Pablo en muchas de sus cartas. Déjense revestir por la gracia. Y la gracia sobrenatural del Espíritu Santo empieza a auxiliar a estas personas de una manera admirable y sorprendente cuando se animan a crecer en la confianza, a dar el salto a la confianza y dejarse ayudar y restaurar, ¿sí? Luego de pasar por estas fases viene la parte más linda, que es la de perdonar, ¿sí? Decidir el perdón, que ese va a ser el videito final de este ciclo. Decidirse por el perdón, por la aventura del perdón, que inaugura esta sanación, ¿sí? Esta salvación, esta nueva vida, no solo en el cielo, sino desde ya, desde ahora, ¿sí? Con los vínculos empieza a cambiar todo el entramado familiar. Cuando uno se decide a sanar, todo el entramado vincular familiar empieza a transformarse, y esto es maravilloso. Bueno, seguiremos el próximo sábado, si Dios quiere. Les mando un abrazo grande. Hasta prontito. Iluminando heridas profundas. Un camino de sanación y misión. Una invitación a sumergirnos en un proceso de restauración personal y familiar.